Bueno, muy bien, vamos a esperar a que entren, vamos a esperar a que vayan llegando. Por lo pronto, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan clarito? ¿Sí se ve la imagen de fondo? Sí, profesor. Muy bien, entonces ya vamos a darle, ¿eh? No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta de todo el rollo que hoy nos aventamos más de media hora y no. Bueno, es más que nada para los que van llegando, para que no tengan ninguna duda cómo funciona, pero bueno. Como les dije hace rato, este tema que vamos a ver aquí, hagan de cuenta que son como problemas razonados. ¿Sí se acuerdan que cuando vimos química, bueno, los que han visto química aquí desde hace rato, los que no, ahí están en el canal, están los demás videos, donde están las magnitudes? Cuando hablamos, por ejemplo, de tiempo, magnitudes de distancia, magnitudes de temperatura, son medidas y luego la magnitud, ¿no? O sea, la medida y la unidad, perdón. Entonces, aquí son como problemas razonados con magnitudes y con unidades, ¿no? Y aquí, esto se llama leyes de los gases o teoría cinética. Esto en algunas guías a veces viene muy poquito, pero en los exámenes sí les van a hacer varias preguntas de estas, ¿no? Y aquí, este tema, como quiera, es muy útil porque al mismo tiempo van a practicar un poquito de teoría de química y también van a practicar un poquito de matemáticas, ¿no? La regla de tres aquí la vamos a ver, aunque no queramos, porque es parte de. Estos problemas se hacen muy fácil con regla de tres, ¿no? En el examen. Cuando los vean, los van a hacer en menos de 30 segundos. Al principio se pueden intimidar cuando ven los problemas, ¿no? Creo que les pasó también cuando les mandé los de regla de tres, que los vemos y decimos, ah, caray, pero pues nomás empezamos a simplificar y vemos cuáles son las opciones y ya, nada más es de ir simplificando como que las puntas. Ahorita vamos a ver la teoría y ahorita vamos a hacer unos problemas, ¿eh? Si tienen ahí dónde hacer apuntes, váyanlo teniendo ya a la mano, como les dije hace rato, porque si vamos a hacer unos problemas, ¿eh? Entonces. Son tres leyes, pero cada una la vamos a ver con un ejemplo. Aquí las imágenes sí nos ayudan un poquito, pero ahorita lo voy a poner con ejemplos que lo dejen más claro, ¿no? Está la ley de Boyle, que así se llaman las personas que desarrollaron estas leyes, y luego está la ley de Charles, aquí viene quien la inventó, Jack Charles. Luego la ley de Gay-Lussac, que la hizo ese señor Joseph Louis Gay-Lussac, así se apellidaban. ¿Y estos tres señores qué hicieron? ¿Qué hicieron estos tres? ¿Qué es esto de la teoría de los gases? ¿Los gases qué hacen o qué ondan? Los gases tienen comportamientos. Denme un segundito, porque estoy contestando ya en el grupo. Ahí está. Uno que quiera empieza, pues ya empezó hace rato, pero no, en realidad acaba de empezar apenas. Ahorita era puro chismecito del bueno, pero bueno. Estas tres personas, este señor Boyle, este señor Charles, este señor Gay-Lussac, estuvieron estudiando el comportamiento de las partículas de gas, ¿no? Si se fijan, hace unas sesiones estuvimos viendo, si se acuerdan que estuvimos haciendo una sesión de preguntas y respuestas de que, oye, el agua a temperatura ambiente, ¿cómo es, no? Y el sólido, si le aplicamos calor, ¿qué le pasa, no? O sea, más o menos sabemos cómo se comporta la materia, ¿no? Acuérdense que la química se trata de eso. ¿Cómo se comporta la materia en estado sólido, en estado líquido? Oye, pero en estado gas, ¿cómo estudio la materia en estado gaseoso si no la puedo ver? Pues la estudiamos dependiendo de otros factores, ¿no? Y aquí vamos a ver esos factores, ¿no? Por ejemplo, este señor Boyle dice, establece que la presión de un gas, ¿qué es la presión? Se fijan aquí hay un dibujito donde, imagínense que esto es como una jeringa. Imagínense que este es el émbolo de la jeringa. Esto que está aquí es la parte a la que le hacemos presión así con el dedo. Y aquí adentro, no sé si ustedes lo hicieron cuando eran niños, que jugábamos, bueno, yo lo hacía. Mi mamá era enfermera y tenía jeringa, les quitaba la aguja y yo tapaba con mi otro dedo esta parte de aquí. Entonces le aplastaba, ¿no? Le aplastaba y pues llegaba un punto en el que yo podía aplastarlo, llegaba un punto en el que ya no podía, ¿no? Y uno dice, pero pues no hay nada dentro, porque de repente hay un punto en el que ya no le puedo aplastar, ¿no? Entonces yo tenía, lo voy a poner aquí a un ladito, yo tenía a lo mejor la jeringa así, lo voy a dibujar ahí mal, pero hay más o menos que se entienda. Yo tenía aquí la jeringa y luego este de aquí era el émbolo que estaba cerrado, aquí estaba la aguja que yo estaba tapando y aquí yo le aplicaba presión. Entonces yo aquí tenía partículas hay aire que yo no puedo ver, pero ahí están las partículas, ¿no? Entonces si yo presiono, si yo hago una presión hacia adentro, el émbolo va a pasar de estar aquí a estar acá, ¿sí? Esto de aquí yo lo estoy presionando
Entonces, todas las partículas se están acumulando y están comprimiendo aquí, pero va a llegar un punto en el que ya no voy a poder presionar más, ¿no? ¿Qué pasa si le dejo de aplicar esa presión? El émbolo se regresaba, ¿se acuerdan? Despacito se iba regresando, iba volviendo como que a su forma normal, ¿no? Porque son partículas de gas, puede ser oxígeno, puede ser dióxido de carbono, lo que sea, helio, hidrógeno, pero el gas también son partículas que aunque no vemos, sí vemos cómo se comporta el émbolo de una jeringa, entre otras muchas cosas que ahorita vamos a ver, ¿no? Ya sé que mi dibujo está feo, pero ahí más o menos se entiende, ¿no? Entonces, eso es la presión. Aquí van a jugar tres cosas. Lo voy a poner aquí. Va a jugar la presión, el volumen y ahorita más adelante vamos a ver la temperatura. Estos son los tres factores que van a jugar aquí. Lo voy a poner aquí, presión. No escribo tan feo, pero estoy escribiendo con mi mouse. Así que, pero si no se entiende, me dicen presión, esto es volumen y esto es temperatura. Son los tres factores. Aquí, siempre en cada problema va a haber dos factores. Aquí, de presión, volumen y temperatura, ¿qué dos factores creen ustedes que están jugando aquí? Aquí están jugando dos de esos tres. ¿Eh? ¿Cuáles creen que sean? Presión y Presión y volumen, volumen. A ver, otra vez. presión y volumen. Presión. Es correcto. Sí, es que sí, escuché los dos al mismo tiempo. Es presión y volumen. Ahí la temperatura no tiene nada que ver, ¿verdad? Entre más yo presione, a quien sepa regla de tres, aquí alguien va a encontrar aquí como que ahí le va a sonar algo en su cabeza, ¿no? Entre más yo presione, entre más sea la presión, ¿qué creen que sea? ¿Mayor volumen o menor el volumen? Menor volumen. Exactamente. Entre más yo presione, el volumen que va a ocupar va a ser menor, ¿verdad? ¿Se fijan? Entre más presión yo aplique, menor va a ser el volumen. Y entre menos presión yo le aplique, ¿qué quiere decir? Cuando le suelte, pues quiere decir que el volumen va a ser mayor, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que sea esto? ¿Regla de tres directa o indirecta? A lo mejor alguien de ustedes dice, pues yo no me sé la regla de tres, luego le echan una hoja ahí en el, pero esto es una regla de tres inversa porque acuérdense que la regla de tres inversa lo que hace es que cuando una cantidad sube, la otra baja, o cuando una cantidad baja, la otra sube. Ahorita también vamos a ver la regla de tres directa, porque ahí es que cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja. Esto que está pasando aquí se llama inversamente proporcional. O sea que la presión que yo le ejerza es inversamente proporcional. Esto es inversamente proporcional, ¿eh? Que a más presión, menos volumen, a menos volumen, más presión. Entre más presión yo aplico, menos volumen va a ocupar. Entre menos presión aplico, más volumen, ¿no? Entonces aquí están jugando estas dos. Entonces, básicamente, eso es la ley de Boyle, la ley de Boyle que están viendo aquí, ¿no? Establece que la presión de un gas, de un recipiente cerrado, no, perdón, esa es la ley de Charles, perdón. Si no me equivoco, no es cierto, es la de Gay-Lussac, déjenme ver. Es esta, perdón, es volumen, no, esta es temperatura, esta es volumen y temperatura. No, tiene que ser volumen y presión. Sí, aquí está, presión y volumen. Sí, me estaba haciendo bolas yo solo. Es correcto. La ley de Boyle establece que la presión de un gas de un recipiente es inversamente proporcional al volumen. Esto es lo que les decía, inversamente proporcional al volumen del recipiente. Ya sé por qué me hice bolas. Me andaba haciendo bolas porque dije temperatura. No, aquí dice que la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir que la temperatura es constante? Que la temperatura, como dije, no está jugando, ¿verdad? Así como aquí. La temperatura no está jugando, es constante. Lo que cambia es la presión, es la que sube o baja. Y entre más presión, menos volumen, y entre menos presión, más volumen. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, esta que estamos viendo aquí es una regla de tres, indirecta o inversa. Ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio. Ahorita estamos viendo pura teoría, ¿no? Vamos a ver la ley de Charles, que ahorita ya me andaba haciendo bolas yo solito. La ley de Charles propuesta por Jacques Charles establece que a presión constante, aquí ya me está contestando, aquí dice que el volumen de un gas, aquí nos ponen como una olla de presión, ¿no? Dice el volumen de un gas, no, la olla de presión es el otro, dice es directamente proporcional a su temperatura en grados Celsius. Ahorita vamos a ver eso de los grados, ¿eh?
Matemáticamente se expresa como B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa esto de B1 y T1 y B2 y T2? Esto a lo mejor ustedes que ya han visto la guía lo habrán visto y dicen qué flojera. Y se fijan, como la regla de tres siempre hay un primer caso, que es el caso inicial, y luego está el segundo caso, que es así. Entonces, eso es la presión uno, a veces la ponen así, y esto es temperatura uno. Y luego aquí es presión 2 y temperatura 2. Entonces, uno es inicial y 2 es final. Aquí también, por eso aquí lo ponen así, donde el volumen y la temperatura iniciales y B2 y T2 son el volumen y las temperaturas finales. Esta ley es crucial en la compresión del comportamiento de los gases a diferentes temperaturas y volúmenes. El ejemplo más claro que les voy a poner aquí es, no sé si alguno de ustedes alguna vez lo hizo, que compraron un globo de esos que tienen helio o que tienen hidrógeno, esos globos que venden cuando alguien cumple años y que está el globo así súper inflado, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo como que se va desinflando, ¿no? ¿Por qué? Porque las partículas que están adentro estaban a la intemperie, le estaba dando el sol y pues obviamente estaban todas dilatadas, ¿no? ¿Qué pasó cuando metimos el globo y lo guardamos en nuestra casa? La temperatura bajó. La temperatura bajó. Al bajar la temperatura, pues obviamente las partículas también van a ocupar menos volumen. No sé si alguien de ustedes o nada más me pasó a mí, pero de repente el globo estaba ahí y decían, ay, pues el globo ya no se eleva, el globo ya se desinfló. Y alguien les decía, no, hombre, sáquelo al sol. Ponlo a que le dé el sol un ratito y parecía que estaba como nuevo, ¿no? ¿A ustedes les pasó o no? Otra vez estaba el globo como nuevo. ¿Por qué? Porque la temperatura del sol que le dio hizo que otra vez estas partículas se volvieran todas a dilatar y entonces a mayor temperatura, mayor volumen. Entonces aquí yo tengo temperatura, tengo volumen y tengo presión. Aquí ya me lo dijeron, la presión es la que no juega. Entonces, aquí, ¿qué dice? Si yo le aumento la temperatura a las partículas de gas, van a ocupar más volumen, como lo estamos viendo aquí en el ejemplo del globo ese que venden en los cumpleaños. Si yo le disminuyo la temperatura, o sea, si de la calle me lo llevo a mi casa y lo guardo en un rincón y la temperatura baja, el volumen va a ser menor. El volumen que está dentro, adentro aquí de ese globo, ¿no? Pues por eso parece que se desinfla, ¿no? ¿Qué creen que sea esto? ¿Creen que sea regla de tres directa o creen que sea regla de tres indirecta? Directa. Es directa, Sí. exactamente, Pedro, muy bien. Sería directa, ¿no? Sí, es directa porque aquí está, es una proporción directa, ¿no? Cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja. Por eso, el que ya sabe regla de tres, ahorita está diciendo, ah, esto se ve fácil, ¿no? El que no sepa, como quiera, ya lo está viendo, aunque sea por encimita, ya luego le echa un video un ojo a los videos de ahí del canal, ¿no? Entonces, aquí juegan la temperatura y el volumen. ¿Cómo les pueden preguntar esto en el examen? Les pueden preguntar, oye, ¿cuál es la ley que juega con la temperatura y la presión? ¿Cuál es la que juega con el volumen y la temperatura? También apréndanse eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la ley de Boyle, apréndanse esto que puse aquí a un ladito. Acuérdense que aquí es presión y volumen. Si quieren, apúntenlo ahí en su libreta. ¿Cuál es la ley de Boyle? La que juega con con la presión y el volumen. Aquí, la temperatura es constante, o sea que no juega. ¿Ok? Ley de Boyle, presión y temperatura. Esta es una regla de tres, como dijimos, indirecta o inversa. Ahorita lo vamos a hacer, ¿eh? Luego está la ley de Charles. La ley de Charles, ¿con qué juega? Juega con el volumen, aquí está, y la temperatura. Aquí la constante es la presión. Siempre que ustedes vean presión constante, temperatura constante o volumen constante, quiere decir que esa no juega. Quiere decir que esa está fuera. Se fijan que es como una regla de tres, que nos va a dar tres datos, dos completos y uno incompleto. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo puede haber preguntas donde aparte me pongan a mí más datos de volumen, temperatura. Siempre fíjense por qué les van a preguntar, ¿no? Y luego, por último, vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Esta es muy parecida, pero aquí les voy a poner yo el ejemplo de una olla de presión. Aquí hay una olla de presión. Una olla de presión es más o menos así, que mucha gente les tiene miedo, ¿eh? Como dice el meme, a las ollas de presión no les tengan miedo, tenganle respeto. Tienen como que un pivote y ese pivote tiene como una válvula de escape que uno la puede ir cerrando, abriendo de vez en cuando, ¿no? Entonces, esta se cierra herméticamente y lo que está aquí adentro se va cociendo con temperatura,
obviamente, y también presión. Entonces aquí hay un detalle. Aquí juegan, obviamente aquí va a jugar la presión. Aquí pueden jugar las tres, ¿eh? Puede jugar la presión, puede jugar el volumen, puede jugar también la temperatura, pero aquí lo que va a ser por lo general constante va a ser el volumen es el que va a ser aquí constante, es el que no va a jugar, ¿no? Aquí la ley de Gay-Lussac dice que entre más presión, no, perdón, entre más le aumentas la temperatura, va a aumentar la presión también. Si disminuimos la temperatura, va a disminuir la presión y obviamente el volumen también va a jugar con lo mismo, pero aquí es dependiendo de qué nos estén preguntando. Pueden ser las tres las que jueguen. Fíjense aquí nos dice, la ley de Gay-Lussac propuesta por el químico Joseph Louis Gay-Lussac establece que a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Por eso le decía que podían jugar los tres. Ahorita, como quiera, vamos a ver que sí puede cambiar la presión. Siempre se tienen que fijar qué le están preguntando. Aquí nos dicen que es el volumen y la temperatura. Y el resultado tiene que ser, obviamente, depende de qué me estén preguntando. Ya sea cuántos litros ocupa ahora este líquido, si le aumento la temperatura, o también, oye, si a esta presión ocupaba tanto, se aumentó el volumen, ahora cuál va a ser la presión nueva. Esto significa que si la presión se mantiene constante, el volumen de un gas aumentará o disminuirá proporcionalmente a la temperatura. Aquí están jugando más que nada con temperatura y volumen, pero repito, también la presión puede ser una constante. La ley es fundamental en la teoría cinética. Acuérdense que cinética quiere decir del movimiento. Eso también apúntenlo. Cinética es del movimiento de los gases, cómo se mueven los gases, cómo se comportan. Y se aplica en diversas áreas, como la termodinámica, ingeniería química y para comprender el comportamiento de los gases. Acuérdense que los gases no los podemos ver, tenemos que ver cómo se comportan. Entonces, acuérdense, la ley de Gay-Lussac, aunque es presión constante, pero es volumen y temperatura. Esta dice que a mayor temperatura, como les dije ahorita aquí a un ladito, depende de cuál sea aquí la constante. Entonces, bueno, aquí puse que era la presión, pero también a mayor temperatura, pues obviamente más volumen. A menor temperatura, menos volumen. A la olla de presión, si yo le aumento el volumen, también las partículas de gas, perdón, si yo le aumento la temperatura, las partículas de gas se van a dilatar, ¿no? Si yo le disminuyo, también. O sea, si yo le disminuyo, también van a disminuir, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es también una regla de tres directa. Esta es una regla de tres directa, ¿no? Entonces, aquí hay otra clave también. Siempre que ustedes vean, aquí nada más acuérdense que hay presión, hay volumen y hay temperatura. Son las tres. Clave, esto apúntenlo porque es clave. Siempre que ustedes vean un problema en la que está involucrada la temperatura, es una regla de tres directa. ¿Sí? Siempre que sea temperatura con volumen o temperatura con presión, va a ser directa. Y siempre que sea presión, va a ser una regla de tres indirecta. No puede haber más combinaciones. Se puede ser temperatura y presión, temperatura y volumen o presión y temperatura. Siempre que esté la temperatura embarrada ahí, porque, ¿qué les ponía con este ejemplo? Aquí también les pueden hacer una pregunta de la temperatura con la presión. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. ¿Qué es lo único donde usamos la regla de tres indirecta por lógica? En el ejemplo de la jeringa, ¿se acuerdan? En este de aquí. Aquí es donde usamos eso de la regla de tres indirecta o inversa, porque entre más yo presione, menos volumen va a ocupar ese gas. Y esto es, como dijimos, esto era presión y volumen. La ley de Boyle es presión y volumen. La ley de Charles, ¿qué dijimos? Es temperatura y volumen. Y esta que estamos viendo aquí abajo es es temperatura y volumen. Aunque de hecho esto también de aquí, ¿verdad? Esta es temperatura y volumen. No, esta puede ser temperatura y volumen, también puede ser presión y temperatura. Esta también, por eso puse aquí las tres. Esta puede ser presión, volumen y temperatura, pero siempre que ustedes vean temperatura, quiere decir que es una regla de tres directa.
No sé si hasta ahorita alguien de ustedes tenga alguna duda. Ahorita vamos a hacer unos problemas, ¿eh? Entonces acuérdense, ley de Boyle, aquí tenemos que es presión y temperatura. Ley de Charles, volumen y temperatura. Y ley de Gay-Lussac, esta puede variar, pero por lo general esta es volumen y temperatura, pero también puede ser presión y temperatura. Si se fijan, aquí también está, miren, aquí está temperatura y presión, ¿se fijan? O sea, esta puede variar, porque a veces les pueden pedir temperatura o presión, pero tiene que ver con si hay temperatura, entre más temperatura, más presión. Y también entre más temperatura, más volumen. Si se me hacen un poquito bolas, no se preocupen. Aquí en los ejemplos, en las preguntas que vamos a hacer aquí, va a quedar todo más claro. Ahora sí vamos a lo mero bueno. Nos ponen una pregunta así como estas en el examen. Aquí vamos a empezar a ver unas cosas que ya les había comentado también en las clases anteriores, que es cuando estemos jugando con, a ver, denme un segundito. Ah, aquí Vero estoy viendo que nos puso ¿cómo se llama? Vero nos está poniendo ahí en el grupo un formulario de química, ¿no? Ahí están viendo exactamente las fórmulas. No se asusten con esa fórmula que dice PV y luego dice NRT, ¿no? Esa es la fórmula de los gases ideales que vamos a ver el jueves, que es cuando se combinen todas. Vamos a combinar aparte otras cosas, ¿no? Pero por lo pronto vean las tres de arriba, esa que dice P1, B1, P2, B2, y luego esa que dice B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, y la que sigue es igual. Si se fijan, son puras reglas de tres, ¿eh? Ahorita enfóquense en esas tres primeras, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. No se intimiden con eso que dice atmósferas y litros y eso. Ustedes nada más acuérdense de la regla de tres. Me van a poner un ejemplo y luego me van a poner otro que está incompleto. Y de los tres datos que me dan, yo voy a sacar el cuarto dato. Fíjense, a presión de 17 atmósferas, aquí tengo el primer dato, esto es presión 1. 34L, ¿qué significa 34 litros? 34 litros, ¿a qué le suena? ¿Es presión, volumen o temperatura? ¿Qué le suena que sea? Volumen. Volumen. Muy bien, esto es volumen. Esto es volumen 1. Entonces, 34 litros a una presión de 17 atmósferas, no se intimiden con eso de las magnitudes. Ya ven que en la guía de química, ya las vimos la vez pasada, ahí están las magnitudes de muchas, y sus unidades. Si ven atmósferas, pueden ser milímetros de mercurio, no se preocupen. Por lo general, ahí se las aquí ya no están diciendo que es presión. Aquí no me dijeron que es volumen, pero yo sé que los litros son volumen. Así son muchas preguntas del examen. Entonces dice, un gas a 34 litros de gas experimentan un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Un volumen de 15 litros. Entonces aquí tenemos volumen 2, volumen 2. Luego dice, ¿qué presión ejerce? Entonces la presión 2 es la que me están preguntando cuál es. Ahí tengo ya mis cuatro datos, ¿no? Lo primero que tengo yo que hacer aquí es saber presión y volumen. ¿Qué ley dijimos que era esta? ¿Quién se acuerda? Presión y volumen. Era la ley de Charles, la de la jeringa, era la ley de Ley de Boyle. Bueno, la de Sí, ley Boyle, de la de Boyle. Charles, exactamente, la de la jeringa, exactamente. ¿No se acuerdan que cuando si hay presión y volumen, si yo aplasto el émbolo de la jeringa, siempre pongo este ejemplo que con este nunca se les va a olvidar. Presión y volumen, acuérdense de la jeringa. Siempre acuérdense de la jeringa, presión y volumen, porque si yo presiono, el volumen se va a hacer menor. O si no, también acuérdense de esto. Cuando ustedes inflan una bolsa de plástico, ustedes le echan aire y si ustedes la van aplastando, ¿qué va a pasar? Pues, obviamente, el gas parece que se va a reventar la bolsa, ¿no? Hasta que la reventamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo presión, estamos ejerciendo presión. Cada que le cerramos ahí la bolsa o que vamos haciéndole así, estamos ejerciendo presión. Estamos aplastando las partículas de gas. Entonces, a una presión de 17 atmósferas, es mucho o poquito, no importa, es una medida de presión. 34 litros de gas experimentan un cambio ocupando un volumen de 15. Aquí su mente tiene que estar trabajando, ¿no? Vamos a jugar con la jeringuita que estábamos teniendo hace rato. Yo tengo aquí, vamos a suponer que está mediación. Y estos son 17 atmósferas. Es lo que yo le estoy aplicando de presión. Y aquí yo tengo 34 litros.
Yo sé que está muy fino mis letras, pero ahí más o menos se entiende. Son 34 litros, ¿no? Para que terminen ocupando 15 litros, a que es más o menos la mitad, ¿qué pasó? ¿Le apliqué más presión o le apliqué menos presión? ¿Qué creen que hice? ¿Se aplicó más presión? Exactamente, muy bien ahí, ¿eh? Si alguien de ustedes tiene dudas, me dice, ¿eh? Pero porque a lo mejor alguien de ustedes dice, oye, todos contestan bien y yo no estoy entendiendo, me hacen la pregunta, ¿eh? Piensen en la cantidad inicial 34 y la final fue de 15. El volumen disminuyó. Entonces acuérdense que aquí la presión tiene que aumentar. Entonces, ¿qué uso? ¿Regla de tres directa o indirecta? Indirecta. Hoy Directa. usamos regla de tres indirecta, acuérdense. Cuando el volumen baja, la presión sube, ¿eh? Y Ajá. cuando el volumen, sí, es indirecta, es inversamente proporcional, ¿no? Entonces aquí vamos a usar una regla de tres indirecta, ¿no? Acuérdense, eso es muy importante, ¿eh? Si alguien de ustedes no se acuerda, nada más ahí le echan un ojo al video de la regla de tres. Entonces yo aquí voy a hacer mi regla de tres, rapidito, lo voy a hacer aquí. ¿Cómo hago la regla de tres directa? Pues alguien no se acuerda, aquí lo voy a poner. La directa, acuérdense que es como fracciones. Es A, y luego aquí pongo B, luego aquí pongo C, y aquí pongo D. Estos son mis datos. Entonces acuérdense que yo los acomodo así, pero acuérdense que los tengo que alinear, ¿eh? Esto ahorita lo vamos a hacer. La regla de tres directa es alineo mis datos. ¿Qué quiere decir? Arriba pongo temperatura y abajo pongo volumen. Tienen que estar alineados así, ¿eh? O si quieren, pongan volumen arriba, temperatura abajo, pero no vayan a poner, por ejemplo, aquí, suponiendo que esta sea directa, ¿eh? Suponiendo que esta sea directa, yo pondría aquí, por ejemplo, bueno, aquí es volumen y presión. Esto nomás para que vean cómo es la regla de tres directa e indirecta, ¿eh? Así rapidito. Aquí sería volumen y aquí sería presión. Entonces, el volumen uno, ¿qué sería? 34 litros. Y el volumen 2 que está aquí a un ladito, porque este es el segundo caso, estos serían 15. Y abajo va la presión. La presión aquí, la primera es de 17 atmósferas. Y este D es mi incógnita. Este D sería mi incógnita. Esta es la que todavía no sé cuál es, ¿no? ¿Cómo resuelvo la regla de tres directa? Acuérdense que van a ser así como una tachita. Y los que están completos, que en este caso son este y este, los multiplican. Y luego el que queda solito aquí van a dividir entre ese. Entonces aquí sería 17 por 15 entre 34. Esto es si fuera una regla de tres directa. Pero aquí no vamos a usar esta, nada más estoy viendo la técnica, si quieren apúntenlo, ¿no? Cruzo, multiplico cruzado y divido entre el que quedó solo, ¿no? Esa es la regla de tres directa. ¿Cómo es la indirecta? Es más sencilla, irónicamente, ¿no? La indirecta es nada más ponemos, esta la voy a hacer aquí abajo. La indirecta es que yo pongo el primer caso así completito, ¿no? 17 atmósferas por 34 litros. Aquí son 34 litros. Y eso lo voy a dividir entre lo que me quedó del segundo caso, que son 15 litros. 15 litros. Entonces, eso es todo, ¿eh? Esa es la regla de tres indirecta. Nada más los acomodo así. Aquí arriba va el primer caso completo, o sea, la presión uno y la temperatura uno, o en este caso es presión uno y volumen uno, y abajo el que me quedó va abajo. Entonces, ¿quién de ustedes cuando multiplicaron 17 por 34 entre 15, qué les dio? Puede ser 17 por 34 o 34 por 17, ¿eh? No importa en qué orden lo pongan. Acuérdense que el orden de los factores no altera el Profe, a mí producto. me dio el ¿Sí? resultado final 38.53 ATM. Pues, ¿qué crees? Es correcto, es correcto. Son 38.53. Si les dieron más decimales, nada más pongan dos, acuérdense. 38.53. 38.53. ¿Qué cosa? ¿Qué me están pidiendo? Presión. Entonces, la presión son ATM. Yo lo deduje así, pero también podemos hacer esto, ¿eh? Aquí hay atmósferas, miren, aquí yo tengo atmósferas y aquí tengo litros, litros, estos cancelamos litros con litros, ¿qué me queda? Atmósferas. Entonces, para que en pocas palabras, aquí lo que la pregunta me dijo es, si yo tengo
34 litros aplicándoles una presión de 17 atmósferas, o sea, empujándoles así con algo, ¿qué presión necesito ejercer para que sean 15 litros, no? Ah, pues tengo que presionar más, ¿no? Para que esos 34 litros se conviertan en 15, que es más de la mitad, pues si se fijan, tiene que haber pues prácticamente el doble, más del doble de la presión, porque es inversamente proporcional, ¿no? Acuérdense de la jeringa siempre, ¿eh? La jeringa, entre más la aplastan, menos volumen. Entre más le sueltan, o sea, entre menos presión ejercen, más volumen va a ocupar, ¿no? Entonces, esto que están viendo aquí, esto que están viendo aquí nada más era cómo es la regla de tres directa, que ahorita como que ya la vamos a hacer, ¿no? Aquí es cuando se acomodamos arriba aquí arriba ponemos una medida que sería volumen, abajo ponemos la presión, pero como aquí vamos a usar la indirecta, porque esto es indirectamente proporcional, aquí usamos esta que es la regla de tres indirecta, multiplicamos los primeros dos, dividimos entre ese y tan tan, ¿eh? Aquí lo complicado, han de decir ustedes, esto está muy fácil. Está muy fácil, fíjense, cuando conocen regla de tres, cuando conocen regla de tres directa e inversa, está bien fácil cuando conocen las leyes de los gases y también está fácil cuando aplican su lógica que ustedes ya tienen. Esa yo no se las enseñé a usarlas, ustedes ya la tenían, que es imaginarnos el problema, ¿no? Siempre acuérdense, a ver, volumen y presión, es la jeringa, ¿no? Acuérdense siempre, volumen y presión, este, la ley de Boyle es presión y temperatura, esta que estaba aquí, ¿no? Era P y T, es presión y temperatura. La ley de Charles era volumen y temperatura, y esta que es la ley de Gay-Lussac, temperatura y presión. Pero aquí yo les puse este ejemplo que me gustó más, que era la jeringa, ¿no? Temperatura y presión. Perdón, presión y volumen, siempre me hago bolas. Presión y volumen, estas dos que dijimos que eran las que sí jugaban, y la temperatura que hace aquí estaba constante. Acuérdense de la jeringa, ¿no? En este segundo ejemplo, acuérdense del globo. El globo que a mayor temperatura aumentaba el volumen del gas. Ahorita vamos a ver un problema de esos, ¿no? Y aquí la olla de presión, ¿no? Que la olla de presión ya vimos aquí las que jugaban eran la temperatura y la presión, o también puede ser el volumen. Que si yo le aumento la temperatura, va a tener más volumen o más presión, dependiendo, ¿no? Si yo le disminuyo la temperatura, también va a ser menor el volumen o la presión. Siempre va a haber una cosa constante. En este caso, ¿qué fue lo constante? La temperatura. ¿Cómo se fue que fue constante? Aquí no dice que fue constante, pero no jugó. ¿A qué me refiero con que no juega? Con que no disminuye ni aumenta, ¿no? Perdón, pero no te había leído. Sí, 38.53 atmósferas, pues sí está bien, pero también. Bueno, esto que acabamos de hacer es un problema que, fíjense lo que hicimos, lo leímos con atención, tuvimos que deducir qué ley íbamos a usar. Viendo qué ley íbamos a usar, vimos si usábamos la regla de tres directa o indirecta, acomodamos nuestras unidades, y se fijan, siempre va a ser igual, una multiplicación, una división. Porque la regla de tres es eso, es la ventaja de la regla de tres. Nos va a facilitar muchos procesos, ¿no? Es una multiplicación y una división, ¿no? ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿O alguien de ustedes tiene una pregunta, queja, sugerencia? Si se entiende, no se entiende. O alguien de ustedes con toda confianza, dígame, profe, yo no entendí ni papá, no entendí nada. Explíquelo otra vez porque de cero vuelva a ser el problema porque no entendí. Yo encantado lo hago, ¿eh? Si vamos bien o alguien de ustedes tuvo allí algún inconveniente, se vale que se quejen y digan, oye, fuiste muy rápido, ¿eh? A la otra vez más despacito. O vamos bien. Yo, Sí, todo profe, no, ¿Sí? A ver, sí, díganme. Alguien dijo bien, pero alcancé a escuchar, no sé si escuché bien, pero escuché que alguien dijo no o algo así. yo, profe, no Sí. entendí. Qué bueno que me lo digan. A mí me gusta que me digan así, se lo muy bien. Salomé. Sí, sí, dice Abraham, un poquito rápido. Sí, sí me fue muy rápido, yo sé, porque me aventé la regla de tres como que en turbo. Pero no, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos unos minutillos, o no, mejor de una vez. Le metí turbo porque la regla de tres, si me pongo a explicarla a detalle, pues ya ven que sí se me puede ir el tiempo, ¿no? Pero más que nada, sí, me fui muy rápido, así, por eso les pregunto, ¿eh? ¿La regla de tres hay directa o indirecta? La directa, que es la que vimos aquí, esta de aquí, la primerita, y esta de aquí abajo es la indirecta. Esta es la directa, aquí dice directa.
Es cuando acomodamos todo así en fracciones. Y abajo la indirecta es ponemos el primer caso todo de uno en un renglón y abajo ponemos el otro. Pero si se fijan, siempre es una multiplicación y una división. No importa cómo lo hagan. Oye, ¿por qué usé la indirecta y no la directa? ¿Qué pasaba si yo usaba la directa? Fíjense lo que pasa si uso la directa. Lo voy a hacer yo aquí. Ustedes también háganlo en su calculadora para que vean, ¿no? Si yo esto lo hago de esta forma que está aquí, que es la regla de tres, directa, yo multiplicaría 17 por 15, porque así me quedan, ¿no? 17 por 15, me quedan 225 y eso lo divido entre 34 y me queda 7.5. Me queda 7.5 atmósferas y eso no tiene ningún sentido, porque usé una regla de tres directa. Yo tengo que usar la indirecta para que tenga sentido lo que estoy haciendo acá. Entonces aquí nada más así rapidito, ¿qué tengo que hacer? Leer el problema con atención. Ahorita como quiera vamos a estar repasando estas tres de aquí arriba, ¿eh? No se preocupen, lo vamos a estar viendo. Constantemente me voy a estar regresando ahí arriba. A presión de 17 atmósferas, que es la presión 1, 34 litros de gas, que es el volumen 1, experimentan un cambio ocupando ahora un volumen de 15 litros, que es el volumen 2. De 34 a 15, el volumen disminuyó. Porque esto es muy importante, ¿eh? ¿Cómo sé si uso regla de tres directa o indirecta? No, pues no sé. Acuérdense, pueden hacerlo de dos maneras. Esta forma que es la lógica, pero cuando estamos en el examen, la lógica a veces nos puede traicionar. Yo aquí ya sé que si de 34 litros a 15 el volumen bajó, eso quiere decir que la presión, acordándome del ejemplo de la jeringa, pues la presión tiene que aumentar. Entonces es una regla de tres indirecta. El otro truco fue el que les dije ahorita. Si ustedes aquí no ven la temperatura, es una regla de tres indirecta. Siempre que ustedes vean temperatura es directa, porque a mayor temperatura, mayor volumen, y a mayor temperatura, mayor presión. Los únicos que son así indirectamente proporcionales es la jeringa, en la presión y el volumen. Si quieren, apúntenlo para que se les haga así más lógico, ¿no? Tengan siempre en su mente la jeringa, ¿no? Entre más le aplaste al émbolo, menos volumen ocupa el, lo que sea, el gas que yo tenga dentro de la jeringa. Si yo la aflojo y le quito presión, va a aumentar mucho más volumen, ¿no? Por eso es indirecta. ¿Por qué se llama indirecta? Porque cuando una sube, la otra baja, y cuando una baja, la otra sube. ¿Cuándo sería directa? Cuando yo les diga, cuando yo les hable de temperatura con presión o cuando yo les hable de temperatura con volumen. Entre más temperatura yo le ponga a algo, la presión también va a aumentar. Y entre más temperatura, también más volumen. Como les dije ahorita el ejemplo del globo, ¿no? Y entre menos temperatura, si se fijan aquí, si uno sube, también subieron los otros dos, es una regla de tres directa. Y hacemos esto que está aquí abajo. Los acomodo de esta forma. Esto es de matemáticas, pero aquí lo estamos viendo todo junto. Estamos viendo mate y química. Si se hacen bolas, no se preocupen, es el primer problema que hacemos. Ahorita en la siguiente hora vamos a hacer más problemas. Vamos a estar haciendo puros problemas de estos y así se les va a quedar, ¿no? Así ya, acuérdense, cada tema que veamos siempre así es. Quienes hayan estado conmigo en mate ya lo saben. Vemos un tema al principio como que decimos está difícil, pero vemos un ejemplo, vemos otro y nos vamos familiarizando con él. Y cada vez nos deja de intimidar todo esto. Entonces, al principio se les intimida, es normal, es el primer problema que vemos, pero ahorita regresando vamos a ver otro, ¿no? Miren, son las 9:30. Ahorita, igual, tómense un descansito de unos 5 minutillos, igual. Despéjense un ratito, manden un mensaje, vean algo bonito. Y ahorita les mando la liga ya de la última hora. Vamos a aventarnos la última media hora, últimos 40 minutos y vamos a hacer puros problemas. Y vamos a estar deduciendo cuál es de cuál. ¿Está bien? ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda, o pregunta o queja? Está bien, profe. Muy bien, pero cualquier cosa me dicen, ¿eh? Cualquier duda, así como ahorita la compañera que dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues yo no entendí nada, así háganme, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer otra vez, ¿no? Entonces ahorita les mando, dice Ram que todo bien, excelente. Ahorita les mando entonces el enlace de la última sesión. Gracias, profe. Al contrario, ustedes. Gracias, profe.